Buenos días, soy la estudiante Lina Valencia de la carrera de Ingeniería Electrónica. En esta oportunidad les voy a presentar el trabajo final de la materia Análisis de circuito, en la cual nos tocó hacer un ecualizador o amplificador que tiene tres filtros o se compone de tres filtros: un filtro pasa-bajas que tiene un inductor y una resistencia, un filtro pasa-banda que tiene un capacitor, un inductor y una resistencia, y un filtro pasa-altas que tiene un capacitor y una resistencia. ¿Listo? Para realizar este trabajo nos especificaron lo siguiente. El trabajo debe tener las siguientes frecuencias, o se compone de las siguientes frecuencias. Para con esta sacar una frecuencia de corte para cada uno de los filtros. El primer filtro, que es el pasa-bajas, va de 0 a 400 Hz. El segundo filtro, que es pasa-banda, va de 400 a 2700 Hz. Y el último, el pasa-altas, va de 2700 a 12 kHz. Para este circuito solo tenemos el valor de una resistencia de 6 ohms. Para los tres filtros se utiliza la misma resistencia, el mismo valor de resistencia. Entonces, para hacer el pasa-baja, el pasa-baja tiene una frecuencia de 400 Hz, una frecuencia de corte. Recordemos que esa era la que iba de 0 a 400 Hz en oscilación de frecuencia. Entonces, la frecuencia de corte es igual a 400. La resistencia es igual a 6 ohmios, como ya les había dicho, para los tres circuitos. Despejamos la fórmula de frecuencia de corte, que es igual a R sobre 2pi sobre el inductor, y quedaría de la siguiente manera: L igual a la resistencia sobre 2pi por la frecuencia de corte. ¿Listo? Aquí lo único que hacemos es reemplazar valores o darle los valores correspondientes a la fórmula. Y nos da un valor de 2387,38 microhercios. Listo. El circuito sería el siguiente. Este es el circuito. La resistencia de 6 ohmios, el inductor y una fuente de voltaje, que no importa cuál sea el valor de la fuente. Este es el diagrama web, que aquí nos indica la primera o la caída de la frecuencia. Y esta sería la frecuencia de corte, el ancho de la frecuencia. Esto es la tabla de los valores teóricos y simulados más el porcentaje de error de la frecuencia de corte. Ahorita vamos a hallar el valor del circuito pasabandas. Este tiene una frecuencia de 400 a 2700 Hz y una resistencia de 6 ohms. Eso es lo que tenemos. Para este utilizamos una fórmula o unas fórmulas diferentes. Empezamos a obtener el ancho de banda, que el ancho de banda es igual a la frecuencia 2 menos la frecuencia 1, y ese sería nuestro primer, ¿qué es esto? Esto sería nuestro primer resultado. ¿Listo? Ahorita hallamos la frecuencia de resonancia, que es igual, la frecuencia de resonancia de un circuito en serie es igual a F1, que es la frecuencia 1, más el ancho de banda sobre 2, que estoy reemplazando las letras por los valores que tenemos. Sería 400 más 2300 dividido 2, que nos da una frecuencia de 1550.
¿Esto qué le pasa? 1550. Ahorita, para hallar, utilizamos la fórmula del ancho de banda para hallar en el circuito de resonante en serie, pero no utilizamos esa fórmula, simplemente la cambiamos para obtener L, que es lo que necesitamos hallar, que L es igual a R sobre 2pi por el ancho de banda. Reemplazamos los valores y el resultado nos da 415 microhenrios. ¿Qué sería este resultado? Ahora, para hallar C, vamos a utilizar la fórmula de frecuencia de resonancia de un circuito en serie, pero la vamos a cambiar la fórmula para hallar C. Antes C es igual a 1 sobre 2pi por frecuencia elevada a la 2 sobre el valor del inductor. Se reemplazan los valores y el resultado es C igual a 25.3.941 microfarads. El factor de calidad. Utilizamos la fórmula de factor de calidad para hallar. Utilizamos la fórmula de ancho de banda para hallar factor de calidad. Entonces el factor de calidad es igual a la frecuencia del circuito, la frecuencia de resonancia del circuito sobre el ancho de banda, que es igual a 0.67, que es inferior o menor a 10, por lo cual los bordes o las frecuencias laterales no van a ser simétricas en el simulador y no son aproximadas a los valores teóricos hallados. ¿Listo? Este es el circuito del filtro pasabanda, ya como tal, con los valores hallados. Como ven, la fuente, se pone una fuente sin importar el valor de la fuente. Sigue siendo la resistencia de 6 ohms. Aquí está la tabla de valores donde se halló la frecuencia de resonancia del circuito en serie, la frecuencia 1, la frecuencia 2, el ancho de banda y el factor de calidad. Como ven, los que más se aproximan como ven, todos se aproximan, pero no dan un valor exacto de el valor teórico al valor práctico. Y por último, realizamos el circuito del filtro pasaaltas. Para este utilizamos la frecuencia de corte o la fórmula de frecuencia de corte para hallar el valor del capacitor, que es igual a 1 sobre 2 pi sobre 2 por pi por la resistencia por la frecuencia de corte. Aquí la frecuencia de corte es igual a 2700 Hz. Ese sería el resultado. Y este es el circuito del filtro pasado. Así quedaría. Este es el diagrama de Bode del mismo circuito. Este sería la tabla de valores según la frecuencia de corte. Y este sería como tal el filtro final, el circuito final uniendo todos los filtros, ¿cierto? Entonces este sería el ecualizador o amplificador que nos estaban pidiendo. Como ven, como les expliqué al inicio del video, el primer circuito, el pasabandas, lo realizamos con un inductor y una resistencia. El pasabandas con un capacitor, un inductor y la resistencia.
teniendo en cuenta que para hacer un circuito pasabanda debe ser un circuito RLC. Tenemos el último, el pasadaltas, que es igual a un capacitor más la resistencia. Y este es el diagrama de Bode de ese circuito. Este sería el pasabandas, el rojo. Este sería el pasaaltas, el amarillo. Y este sería el pasabajas, el verde. ¿Listo? Eso es todo lo que hicimos para la realización de este trabajo.